Bienvenidos a Antigua Guatemala, una pequeña ciudad en la región sur del país que está completamente rodeada de volcanes. Cada año millones de turistas visitan Antigua, que también es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para caminar por sus hermosas calles empedradas y perderse entre todos los edificios coloniales españoles. En este video te daré muchos consejos y trucos para visitar Antigua. También revisaremos algunos de los restaurantes mejor calificados para la cocina tradicional guatemalteca, así como algunos de los sitios más importantes de la ciudad para ver si Antigua Guatemala vale la pena visitarlo o no. Acompáñame por una nueva aventura. Buenas por aquí, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Antigua Guatemala, una ciudad súper linda y una ciudad que ya tenía bastante años queriendo visitar. Llegamos aquí ayer como a las 5 de la tarde después de un viaje de 5 horas de Cobán. Era brutal, bastante tráfico, muchos accidentes que me dio mucho miedo, pero llegamos y ahora vamos a disfrutar del lindo ambiente aquí en Antigua. Hoy vamos a hacer un recorrido por el centro histórico aquí en Antigua y los voy a decir si vale la pena la visita o si debes de visitar otros sitios en Guatemala en vez de aquí. Hay unas cosas que sí me están sorprendiendo directamente, y es que esta ciudad es súper turístico. Entonces vas a encontrar mucha gente vendiendo tours, souvenirs, bastante diferentes artesanías, y eso no vi en ningún otro lugar en este viaje aquí en Guatemala. Entonces sí me sorprende mucho eso, pero creo que todo eso es por una razón. Esta ciudad es bella, icónica y es único. Acompáñame para explorar Antigua Guatemala. Amigos, vamos a comenzar de hablar un poco de la clima. Hoy pues hace bastante calor y pues me estaban diciendo que esta es la temporada de calor aquí en Antigua. Entonces sí, hace mucho calor entre el día, pero en la noche se enfría bastante. Anoche estuve caminando por la ciudad, pero no podría salir de la casa sin un suéter. De verdad, era bastante frío. Y pues si ustedes quieren visitar Antigua, hay diferentes maneras de llegar aquí. Puedes llegar en un taxi del aeropuerto, colectivo, y también pueden rentar carro, que es lo que hicimos nosotros, y pues llegamos aquí súper rápido. Amigos, lo más importante primero, vamos a desayunar. Entramos a este restaurante que se llama La Fonda de la Calle Real y está junto enfrente del Arco, donde pues por supuesto van a visitar si llegan aquí en Antigua. Es uno de los sitios más icónicos y pues sí, el menú se ve muy variado, hay muchas cosas típicas. Yo creo que me voy a pedir un desayuno que se llama el tradicional, que viene con huevos a su gusto, frijolitos, platanitos, chorizo, chirmol, queso fresco y salsa ranchera con cafecito. Brutal. Y lo que me encanta de este lugar también es que hay donde comer aquí abajo. Tienen un comedor en medio y una arriba también. Nosotros escogimos el comedor donde se ve la calle. Chapín. Puro desayuno chapín, gracias. Aguado. Thank you. Sorry. Wow. Todo este desayuno está perfecto. Todos estamos felices con nuestras comidas. Yo creo que mi tía está más feliz porque mira, ella pidió un tamal guatemalteco que viene en una hoja de plátano con panito. Delicious. Delicioso. Esta para la mesa grande. Me da risa porque yo no compro muchos recuerdos cuando viajo, pero como estoy con mi familia, ay, perdón. ¿Amigo, le damos, papá? No, estoy bien, gracias.
Pero mi mamá con las compras no para, mira. Qué risa, me da mucha risa, pero sí, muchos de los recuerdos son súper lindos y claro, es importante siempre llevarte un recuerdo de un lugar. ¿Qué compraste, mamá? Compré diademas, bolsitas, puentecitos para la máscara. De todo. De todo, mira, estos para la máscara. Oh, esos detienen la máscara. Sí. Wow, cool. Una recomendación que los quiero hacer es que si llegan aquí a Antigua, traen zapatos cómodos. Todo la carretera y los sidewalks son hechos de como piedra, cobblestone, y de verdad casi me doblo el tobillo varias veces y yo estoy en Vans. Entonces, si tú eres una chica y quieres llegar aquí en tacones para las fotos, yo creo que te vas a salir con tobillos quebrados antes que una foto linda. Entonces sí, trae zapatos buenas. Pero sí, ahora ya estamos llegando al arco y de verdad, wow, qué increíble. No es difícil decir que te amo, pero no sé si estoy mezclando una vez más lo que me das y lo que quiero. De pronto esa no sea mi realidad. No sé. Qué increíble este arco, como pueden ver, está súper lindo y por eso siempre hay gente aquí tomando fotos. Aquí cuando está claro el día y no está nublado, se puede ver el volcán de agua junto atrás del arco. Súper icónico, espero que puedo ver esa vista mañana tempranito. Todos me dijeron que si quieres ver el volcán totalmente despegado, hay que salir súper temprano. Entonces, eso vamos a hacer mañana. Yo creo que ahora vamos a comenzar con las compras. Nos vamos a entrar a un par de tiendas y ver qué tal, qué tienen, qué podemos llevar para atrás a los Estados Unidos para la abuelita. No sé si es amor, es que quiero estar solo. La soledad me hace preso, la condena son. Nos entramos a una tienda de artesanías al lado del arco y de verdad, wow, súper increíble. Hay bastante máscara maya, pulseras, llaveros, hasta ropa. Tienen jaquetas de jean con como estilo tradicional de Guatemala. Me encanta, todo está súper, súper lindo, pero es duro cuando estás haciendo compras porque hay que ir a ver varios lugares antes que gastas tu dinero en un lugar, porque si no, yo me entro en otra tienda y me quedo triste. Veo algo que me gusta y pues me quedo sin plata. Entonces vamos a visitar varias tiendas y después hacemos las compras. Bueno, no sé cómo se llaman estas máquinas, pero yo creo que son los que usan para hacer las carpetas, diferentes telas. Si ustedes saben cómo se llama esto, dime en los comentarios. Súper cool, mira, tienen dos. Quisiera ver cómo trabajan. Amigos, siguen las compras. No paramos de entrar a las tiendas, pero ahorita compré una instrument, como algo que puedes tocar, jugar música, no sé cómo se dice eso en español, pero compré una por 65 quetzales, como $7, y todo está hecho de mano, madera, y tiene un quetzal. ¡Qué cool! ¡Hey! Amigos, estamos un poco cansados de todas las compras y mi mamá me acaba de decir que quiere un michelada. Entonces, pues eso vamos a hacer, claro que sí. Aquí están 2 por 55 quetzales. Eso sí es una buena oferta y está junto enfrente del arco. Entonces, en el mero zona turístico, 2 por 55, se me parece súper bien. Y también tienen como este cartel donde te puedes tomar fotos como mi mamá y mi tía ahorita. Dice, yo amo Antigua. Qué cool, ¿verdad? Entramos y nos refrescamos con unas cheladas. Wow, qué ricos esas micheladas. Me siento refrescado. Ahora estamos caminando justo al lado de la iglesia de la Merced y wow, esta iglesia es una belleza. Tiene un color amarillo también con blanco y me siento de verdad que viajé para atrás en tiempo. Esta iglesia estaba hecho en 1800. Es una locura estar caminando
aquí en las calles de Antigua porque hay tanto historia y historia importante para Guatemala. Miren esto, estábamos caminando y encontramos estos como ruinas. Se parece como era una iglesia, no sé, no hay ningún cartel que dice, pero wow, qué impresionante de verdad. Lo que me fascina más de esta ciudad es que en cada esquina hay algo tan especial para ver. ¡Wow! Y ahora, amigos, estamos en el Plaza Mayor aquí de Antigua. Este es como la plaza central y de verdad está muy activo. Hay gente sentados por todos lados en banquitos, mujeres vendiendo recuerdos y enfrente hay una iglesia súper increíble. La fachada es bellísimo y me encantan las puertas que tiene enfrente. Son unas puertas grandes de madera y también se encuentra como un fountain enfrente o en medio. Y algo que acabo de aprender es que esta semana están celebrando 479 años de esta ciudad. Increíble. Ajá, ya. Pero Llegamos a cenar, llegamos a un terraza de un restaurante que se llama Los Tres Tiempos. Esto tenía los mejores reviews de todo Antigua en TripAdvisor y pues a veces te falla TripAdvisor, pero a veces sí dejan buenas recomendaciones. Entonces llegamos aquí, estamos disfrutando de la terraza y wow, de verdad está súper bello, es grande, hay mucho espacio y el menú se ve increíble, bastante platos típicos. De verdad no sé qué voy a comer. El plato mar y tierra provoca mucho, pero puede ser mucho. Vamos a ver qué escojo. Ya salieron los micheladas. Este es un michelada verde. Nunca he escuchado de un michelada verde, pero me dijo la señora que nos está sirviendo que aquí, o la mesera, que aquí en Antigua son especialistas en los micheladas verdes. Qué cool, muy increíble. Lo hacen aquí en casa. ¿qué tal está? Buenísimo. Gracias. Mix de michelada de Pablo. Mix de michelada de Pablo. Wow, está delicioso, gracias. Lo recomiendo mucho. Si están aquí, si quieren un michelada verde, aquí tienen que llegar. Gracias, Victoria. Amigos, ya salió mi plato. Mira este belleza. Este es el estofado y de verdad se ve súper increíble. Tenemos arroz y un poco de... Yo creo que estos... No sé, un tipo de masa. Y por aquí, miren lo que escogió mi hermano. Esto es un mar y tierra y de verdad se ve divino. Por acá, mi tía tiene los hilachas que se ven deliciosos. Y mamá, ¿qué estás comiendo? ¿Pepián? ¿Se llama? Sí, pepián. Pepián. Wow, todo se ve increíble. Vamos a disfrutar de esta escena, de las vibras, de las montañas y continuamos aquí en Antigua. Wow, quisiera compartir esto con ustedes, pero no, tienen que venir para disfrutar de este plato. Ven esto, están teniendo como un mercado, como tipo farmers market aquí en la Plaza Mayor y de verdad están vendiendo de todo, se ve increíble. También tienen unos muchachos por allá jugando la marimba. Yo digo que se llama el marimba, es un instrumento típico de Guatemala, pero wow, qué vibras, ¿verdad? Terminamos de disfrutar de la plaza y ahora nos vamos a entrar justo atrás de mí al mercado artesanías a ver qué compramos. Amigos, miran todos los tipos de recuerdos que hay. Estos pulseras, hay bastante llaveros, estos mascarillas que odio. También tienen, mira, bastante bolsas hechos de mano y son súper lindos, súper bellos. Wow, todo llama la atención. Acabo de recoger un bolsa para mi abuela. Yo sé que ella va a encantar mucho. Ella se fascina con las bolsas grandes. Entonces ya conseguí el perfecto bolsa.
Y así vamos a terminar este recorrido por Antigua, Guatemala. Espero que disfrutaste de esta hermosa ciudad conmigo y espero que pueden llegar aquí a disfrutar de Antigua un día, porque de verdad esta ciudad sí vale la pena visitar, es increíble. Quisiera quedarme y pasar más tiempo porque desde este punto de Guatemala se hacen muchos diferentes viajes a los varios volcanes, al lago Atitlán. Hay mucho que hacer. Entonces, si quieren venir a Antigua, Guatemala, yo lo recomiendo 100%, más ahorita en esta temporada de año como marzo, abril, cuando hay calor, pero no tanto. Todavía se puede disfrutar. Muchas gracias por el apoyo como siempre. Por favor, dejen sus comentarios, suscríbete y nos vemos pronto por una nueva aventura desde Guatemala.